Hola, bienvenidos a mi casa. Parece ser que estos tiempos así un tanto difíciles que estamos viviendo, pues están revirtiendo también en un aumento de la hospitalidad, aunque sea forzada y telemática. Pero bueno, yo estoy encantado de poder encontrarme con vosotros ahora, y ya que no se puede de otra manera, pues así lo trataremos de que sea interesante, ¿no? Antes de empezar, quisiera agradecer al High Festival por esta invitación a este encuentro, y por supuesto a todos vosotros que hayáis querido conectaros y escuchar. Y no sé si habrá ocasión de interactuar a posteriori, creo que no. Hubiera sido interesante por el tema del que quiero hablar, pero bueno, si no, ya habrá otros foros seguramente más adelante, ¿no? Y antes también de empezar quisiera pediros un poco disculpas por los aspectos técnicos, porque yo no soy tampoco muy tecnófilo y soy un poco patán en estos asuntos, así que bueno, trataremos de que se vea y se oiga lo mejor posible, ¿no? Eh, yo quería hablar, ya que estamos en un festival literario, y yo como también gran amante y lector, etcétera, una cuestión que está relacionada con esto de contarnos historias, pero quería, digamos, llevar eso un poco más allá y tratar de relacionarlo o de dimensionarlo en su verdadera relevancia, que creo que tiene, como algo muy relevante en la historia de nuestra especie y quizá también en una de las posibles salidas de este atolladero o de este momento muy complejo en el que estamos los seres humanos, ¿no? No ya solo por la pandemia vigente, sino, bueno, por toda una serie de crisis concatenadas en las que estamos viviendo, ¿no? En paralelo, y a las que tenemos que enfrentar rápidamente, ¿no? Si no queremos que se nos vaya de las manos como aparentemente está siendo, ¿no? Pero bueno, para hacer esto, lo que quería es comentaros un documento que hemos estado elaborando junto con algunos compañeros también creadores y con gente de Ecologistas en Acción, que es una organización ecologista muy importante de aquí de España, en la cual yo participo mucho. Y hemos estado tratando de hacer un documento o un decálogo que, que venga a explicar por qué son tan importantes las historias, por qué son mucho más que un mero entretenimiento, y por qué es fundamental que seamos conscientes de que es importante que nos contemos cosas útiles que nos sirvan también para situaciones muy concretas como es la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y bueno, son una serie de ideas que espero que sean de vuestro interés y que también voy a tratar de ir enfatizando con ayuda de algunas ilustraciones, ¿no? que vayan explicando. Eh, eh, este documento que hemos estado elaborando y que todavía está en proyecto de trabajo, lo habíamos titulado de momento Una visión común, ¿no? Una visión común para cambiar el mundo, o manifiesto por el alumbramiento de nuevas utopías cotidianas, ¿no? En el sentido de reivindicar la utopía no desde la gran historia, sino desde de lo que nos va a dar capacidad de supervivencia a pequeña escala, ¿no? Por eso de ahí la idea esta de utopías cotidianas, ¿no? Y quisiera empezar con esta ilustración en la que vemos a dos escritores. Frederick Jameson dice una frase que es muy definitoria de algo de lo que nos pasa en la actualidad. Creo que podemos sentirnos todos plenamente identificados, ¿no? Dice: hoy en día nos resulta más fácil imaginar el total deterioro de la tierra y de la naturaleza que el derrumbe del capitalismo. Puede que esto se deba a alguna debilidad de nuestra imaginación. Como veréis, la idea de la imaginación y del uso que damos a esta herramienta fundamental que tenemos los seres humanos es para mí muy importante, y en este documento que estamos trabajando es un poco la idea central, ¿no? Y luego abajo vemos
a Ursula K. Le Guin, la gran escritora norteamericana, haciendo un alegato en favor de la imaginación, ¿no? Y dice: creo que la imaginación es la herramienta más útil que posee la humanidad, ya que es gracias a ella, sobre todas las cosas, que obtenemos percepción, compasión y esperanza. Su ejercicio es peligroso para aquellos que se benefician de cómo están las cosas, porque tiene el poder de mostrar que ese estado de cosas no es permanente, ni universal, ni necesario. Bueno, creo que es una idea interesante las dos de partida, ¿no? Habla sobre la posibilidad de la imaginación y luego también sobre cómo nosotros mismos limitamos nuestra propia imaginación, ¿no? Y ya sin más voy a empezar un poco a contaros la historia. Voy mostrando viñetas y voy hablando, ¿no? Es obvio que no hay cosa que más nos guste a los seres humanos que contarnos historias, ¿no? Y de hecho, probablemente en la época actual somos más adictos a los relatos y a las narraciones por el sentido de que tenemos tantísimos soportes permanentemente bombardeándonos de relatos, y no me refiero únicamente a las historias, a las pequeñas narraciones que normalmente consideramos como relatos, sino, como veremos más adelante, relato es prácticamente todo lo que nos contamos los seres humanos sobre el universo, ¿no? sobre las cosas que nos acontecen, ¿no? De hecho, esta capacidad de contar historias es un poco lo que ha dado el verdadero combustible que dota de nuestra motivación primordial, ¿no? Para ir haciendo cosas. O sea, de hecho, lo que nos diferencia de los seres humanos, de los restos de los animales que se mueven por instinto, los seres humanos ya hace cientos de miles de años que nos desconectamos del instinto y a cambio desarrollamos otra herramienta adaptativa que es nuestra capacidad simbólica, es decir, nuestra capacidad de dar sentido a todo lo que nos rodea conforme a un relato inventado que nosotros deseamos, digamos, creer, ¿no? Algo así. Entonces eso es lo que dio una fuerza enorme a los primitivos Homo sapiens, suponemos, para de repente empezar a dar sentido a esa herramienta que habían perdido, que es la del instinto, pues que empezará a ser sustituida por esta otra, ¿no? Que es la de dotar un sentido siempre cambiante a todo lo que nos rodea, a nosotros mismos y al exterior, ¿no? Las narraciones han tenido una influencia determinante en la evolución humana, permitiéndonos construir visiones compartidas de la realidad, consolidar o cuestionar creencias y dotar de sentido a la vida, ¿no? Siendo uno de los mecanismos a través de los cuales cualquier sociedad se representa, se cuenta y da cuenta de sí mismo, hasta tal punto que podríamos, más que Homo sapiens o Homo faber, podríamos considerarnos Homo narrans o Homo symbolicus o algo así, ¿no? Todo esto viene a colación de querer reivindicar justamente la imaginación y esa subjetividad de la creatividad, de la creación, quizá para volver a equilibrar esa balanza que a día de hoy lo ha llevado al otro extremo, ¿no? O sea, al extremo en el que la técnica y lo similar a la máquina, lo maquinal, parece que es un poco el paradigma de lo humano, ¿no? Y eso no ha sido así salvo hasta hace unas pocas décadas, ¿no? Y efectivamente, ¿qué pasa? Que en una sociedad entregada a la técnica y al cortoplacismo económico, como la actual, pues ha delegado a la imaginación a un papel secundario, ¿no? Es como si ya el engranaje está en marcha y entonces la imaginación es una especie de aceite que más o menos hace que las piezas, que engrasa un poco la maquinaria para que las piezas vayan más fluidas, las piezas que seríamos nosotros. Bueno, pues conseguimos funcionar quizá en una maquinaria que no nos interesa realmente o con la que no nos sentimos identificados, pero digamos que estos relatos son un poco la vaselina que permite que todo el engranaje funcione, ¿no? Y tiene que ver con cómo, pues, con todo el consumo audiovisual y consumo de historias que hacemos constantemente, pero que ya está
emplazado en el espacio del entretenimiento, no de la creación de mundo en su sentido más virtuoso, ¿no? Aunque también, como veremos, está creando mundo, ¿no? Pero parece como que, bueno, lo importante es la maquinaria, la economía, el progreso, la construcción de cosas, ¿no? La productividad, y luego esto es con lo que nos entretenemos en los ratos libres, ¿no? Lo curioso y lo paradójico es que, pensando que hemos llegado a un punto que nos hemos emancipado de los relatos y de su arbitrariedad, realmente seguimos viviendo y construyendo el mundo conforme a relatos igualmente arbitrarios. En la actualidad, ¿no? Eso quizá es uno de los grandes procesos de engaño, ¿no? Yo siempre, aunque creo que se podrían buscar otros, pero yo siempre identifico como tres grandes mitos totalmente arbitrarios y subjetivos que a día de hoy sostienen el entramado cognitivo humano, ¿no? Os muestro unas viñetas de un libro mío, pero los he utilizado porque hablaba ya de estos mitos y entonces, bueno, las he sacado aquí para explicaros estos tres mitos. Creo que son muy fácilmente identificables. El primero de ellos es el del crecimiento sin fin. Viene del progreso y tiene que ver con esta idea de que la historia es una especie de proceso lineal de progreso, no se sabe hacia qué punto de completitud total al que llegaremos, pero que siempre se liga no ya tanto al progreso humano, al progreso social o al progreso artístico, sino que se liga al progreso material y al del consumo de materiales y de energía, ¿no? Y muy ligado también a la técnica, ¿vale? Es esta idea del progreso técnico y del crecimiento que se conecta directamente con el segundo mito, que es un mito reciente del siglo pasado y que es que esta idea de que el capitalismo es el menos malo de los modelos a los que podemos aspirar los seres humanos, ¿no? Y paradójicamente, efectivamente, no creo que sea el menos bueno, ni mucho menos, o sea, incluso puede que sea de los más terribles, pero engrana muy bien con el primer mito, ¿no? Con la idea del progreso. De hecho, van como un poco engarzados, ¿no? No sería posible el uno sin el otro, ¿no? Plenamente. Y el tercer mito, que es el que permite que los otros dos puedan operar tan fácilmente, que es el de, yo le llamo declive moral autoinducido, pero tiene que ver con esta idea que ha ido penetrando, calando también muy intencionadamente en la sociedad a través de los medios de comunicación y los intelectuales y tal, que es esta idea resignada de que el hombre es un lobo para el hombre y que por tanto, bueno, es que no podemos aspirar a hacer las cosas bien y sensatamente y por el bien de todos, porque eso nos conduciría a situaciones todavía más terribles que esta actual de estar al borde de colapsar todo a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, eso, como creo que cada vez se ve más claramente que son mitos que se han ido construyendo y que son completamente arbitrarios, no tienen nada que ver ni con la naturaleza humana ni con la realidad planetaria, pero como podréis comprobar están muy profundamente arraigados incluso en la mente de la gente que vemos un poco la mentira que hay detrás, ¿no? O sea, es algo que ha calado muy hondo, ¿no? Pero es verdad que por primera vez el relato que nos une, estos tres relatos, digamos, carecen de la humanidad más mínima o de cualquier abismo de trascendencia. Y de hecho, a diferencia de otros relatos que a lo largo de la historia han sido útiles para salir o para avanzar, podríamos decir, o para lograr condiciones más provechosas o favorables, en este caso está siendo al revés, ¿no? Nos están como hundiendo más y más en un mismo pozo, podríamos decir, ¿no? No somos capaces de salir de ahí, ¿no? Pero lo cierto es que estamos en una situación de emergencia excepcional y en un más que previsible colapso en las próximas décadas de seguir exactamente como estamos ahora. Por tanto, creo que, y es toda la idea de esto que quiero compartir con vosotros, es que creo que los creadores de relatos debemos de tomar conciencia de nuestro verdadero potencial para
para influir y cambiar un poco de rumbo, por lo menos en el ánimo de todo el mundo y en el imaginario, y empezar a sembrar un poco la idea de que hay otra manera posible y que debemos encontrarla juntos, cuanto más rápido mejor, ¿no? Pero bueno, voy a seguir un poco. Aquí quería mostrar simplemente una imagen. Como este documento lo estamos redactando desde el ecologismo, creo que el ecologismo sienta unas bases científicas muy, muy potentes, y muy casi irrevocables de cómo deberíamos de pensar cuando pensamos en otros escenarios o incluso en un escenario futuro, incluso aunque pretendiéramos seguir viviendo en este modelo, del que yo pienso que podemos aspirar a algo mucho mejor, pero incluso así, y tiene que ver con una teoría que se describe, la teoría del donut, de la economista Kate Raworth. Os muestro una imagen que hice hace poco. Básicamente lo que habla es de que hay un techo medioambiental, es decir, un tope, un límite, el cual nunca deberíamos de traspasar si no queremos desbordar los límites planetarios y ser una amenaza para nosotros mismos, ¿no? Y ese límite pues habla del cambio climático, del consumo de agua dulce, de los ciclos de diferentes sustancias, de los cambios en el uso del suelo, bueno, de todas las cosas que hacemos, ¿no? Entonces hay un límite a partir del cual mejor no traspasar. Ya, en la actualidad prácticamente los traspasamos todos, o sea que habría que contenernos para estar dentro de esa esfera, que sería lo más sensata, ¿no? ¿Vale? Por no desbordar esos límites. Y luego también hay una base social que plantea Kate Raworth, que son unos límites por abajo, o sea, unos límites a la escala humana, unos límites que hablan de la salud, de la educación, de la participación, del empleo, del reparto de la energía, de la equidad social, etc. O sea, son límites por debajo de los cuales la dignidad humana no se puede asegurar, límites por encima de los cuales el equilibrio, los equilibrios planetarios quedan desbordados, ¿no? Entonces, bueno, este sería, digamos, como el marco base sobre el cual convendría, o que tendríamos que tener todos en cuenta, y sobre el cual convendría poder desarrollar historias que discurrieran justamente en ese espacio intermedio, que nunca vayan por debajo de la base social ni por encima del techo medioambiental, ¿no? Creo que son ideas sugerentes a la hora de cambiar el paradigma desde el cual narramos. Y ahora quería hablar de que justamente el espíritu de este documento es que solo una visión compartida podrá transformarnos, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Alejandro Jodorowsky que dice: con tristeza el camaleón se dio cuenta de que para conocer su verdadero color tendría que posarse en el vacío. Pues algo así tendríamos que hacer, tendríamos que aprender a salirnos del paradigma en el que estamos y aprender a posarnos en el vacío, dar ese triple mortal, posarnos en el vacío para tal vez ver realmente de qué color estamos hechos, ¿no? O algo así. Y también me gusta esta frase del escritor de ciencia ficción norteamericano Kim Stanley, que dice: necesitamos ver la situación real de manera más imaginativa, mientras imaginamos lo que queremos de manera más realista. Creo que es un consejo que está muy bien. Creo que ver la situación real de manera más imaginativa nos ayuda a desenredar todas las engañifas que, digamos, o las telarañas o los velos que nos impiden ver la realidad plenamente, y que viene mucho de los medios de comunicación, pero también el imaginarnos lo que queremos de manera más realista nos obliga no a elucubrar con cosas en el aire, sino a poner un poco los pies en la tierra, justamente para poder imaginar algo que sea posible y que nos sea de utilidad, ¿no? Realmente pensar que un cambio de paradigma, de manera de vivir, no va a ser algo desasosegante ni deprimente, sino que hemos de darle la vuelta y pensarlo también como una gran oportunidad,
y emocionante para vivir mejor. O sea, realmente el modo en que vivimos a día de hoy, pese a tener grandes consumos energéticos y de materiales, no creo que sea muy satisfactorio para la grandísima parte, grandísimo porcentaje de la población humana, ¿no? Y no solo eso, no es solo a nivel subjetivo, sino que estamos a nivel objetivo poniendo muy en cuestión la posibilidad de supervivencia de nuestra especie en pocas décadas, ¿no? Creo que la creatividad puede ser fundamental para liberar nuestra imaginación de todas estas lógicas tóxicas y de estos límites artificiales que la constriñen actualmente, porque frente a esta idea de que ahora se crea libremente, en realidad tenemos muchísimos límites que son empresariales, religiosos, burocráticos, estéticos, etcétera, ¿no? O sea, esta idea de libertad, bueno, en fin, habría mucho que pensar sobre ello. Por eso cuando nosotros ahora planteamos como unos ciertos límites de ese escenario sobre el cual crear nuestras historias, en realidad no es un límite creativo, son límites del marco en el cual crear, pero es justamente para proyectar que nuestra imaginación pueda contar historias que nos hagan deseable ese otro espacio, y lo que queremos es que ese otro espacio sea lo más realista posible, sea materialmente posible. Entonces, de ahí, digamos, ese sería la única atadura que tendríamos a nivel creativo. Todo el resto podríamos tratar todos los temas que quisiéramos desde todos los ángulos, humanos, estéticos, comedia, drama, thriller, lo que sea, pero la idea es cambiar el paradigma desde el cual contamos, cambiar la lógica, ¿no? En mi experiencia personal, yo he trabajado mucho con la sátira, con la parodia, con la denuncia política y social, pero mi impresión desde hace unos años es que estamos a las puertas, o ya, digamos, inmersos en un futuro inmediato tan incontrolable e incierto, y siendo testigos a diario, ¿no?, de una realidad tan abiertamente cruel y esperpéntica por parte de una realidad que se descompone, de unos mandatarios que cada vez parecen más humoristas o payasos, por qué no decirlo. En esa situación es como que uno se queda, dice, pero ¿y sirve realmente? O sea, ¿hace falta poner en evidencia el delirio de esta sociedad cuando ya diariamente se pone en evidencia a sí misma? Entonces ahí es como cuando parece que se quedan que ya no funcionan, ¿no?, esos mecanismos de la denuncia o de la sátira, o son redundantes, ¿no? Y ahí es cuando debemos de encontrar justamente otra manera de contar, y desde un lugar como mucho más intencionado para tratar realmente de hacer deseable ese cambio de rumbo, ¿no? Bueno, os pongo algunas imágenes de viñetas mías, ¿no?, trabajando el tema del humor y la sátira así muy un poco a lo bestia, para que veáis que incluso llegando y haciendo un humor muy negro, al final hasta eso se queda como naif al lado de la actualidad, ¿no? Entonces realmente lo primero que debemos de hacer si queremos hacer que algo alcance a ser posible algún día es imaginarlo lo más vívidamente posible, ¿no? Y esta es un poco la idea, el espíritu que tenemos, que hemos tenido al redactar, ¿no?, en este decálogo, ¿no?, que es esta idea de que urge desarrollar una visión ilusionante y factible de esa otra realidad que anhelamos, ¿no? Y muestro esta imagen que titulo Breve historia del progreso humano. Bueno, cómo tratar de definir en una sola imagen esta idea, una idea que se cargue de algo ilusionante, ¿no? O sea, que siguiendo la lógica que hemos arrastrado hasta ahora, de repente pueda atisbar un desenlace feliz y no el de todas las distopías estas que vemos todas las noches en las plataformas audiovisuales, ¿no?, que nos dan para que nos quedemos ahí tranquilos en casa, recostados en nuestros sofás, ¿no? Y por eso la idea que teníamos aquí, y que
y que yo hago también mía, ¿no? Que es hacer este llamamiento colectivo a todos los creadores, tanto a los que se ganan la vida profesionalmente con su actividad como a quienes simplemente disfrutan del mero placer de hacerlo y de inventar y jugar con la imaginación, ¿no? Que es la idea de salir de esa burbuja de desesperanza o de desidia y verdaderamente atrevernos a soñar, ¿no? Porque ya poco más nos queda por delante, ¿no? Esta frase me gusta mucho, ¿no? De Chesterton, que dice: los ángeles vuelan porque se toman a sí mismos a la ligera, ¿no? Pues es como que después de tanto cinismo, de tanto derrotismo, de tanta desilusión, deberíamos de recuperar de nuevo una cierta ingenuidad y una cierta ligereza, ¿no? Y atrevernos con cosas que a lo mejor a priori nos darían vergüenza, como eso, como abordar mundos que sean deseables, ¿no? Deseables para todos, ¿no? Transmitir una visión de las cosas tal y como nos gustaría que fuesen, ¿no? Como si incluso si ya hubiera sucedido esa crucial transformación, ¿no? Creo que no solo es un reto creativo, artístico, imaginativo increíble en términos meramente estéticos, sino que es, creo, el gran esfuerzo que necesitamos a día de hoy, ¿no? Necesitamos como alumbrar otra cosa que haga un poco de contrapeso al aluvión que viene de los medios de comunicación, de la publicidad y de las grandes plataformas, ¿no? Y digamos que este decálogo, que ahora paso a contaros ya muy brevemente, se propone simplemente como un punto de partida para delimitar ese marco sobre el cual podríamos desplegar todos nuestros intereses creativos, ¿no? Y nuestra imaginación. Y es esta necesidad de crear una visión común. Y aquí os muestro esta imagen. Hay una frase de Donella Meadows, pero como vamos justo de tiempo, voy a ceñirme a la de Eric Fromm, que creo que explica bien la idea que estoy queriendo transmitir, ¿no? Que dice: solo puede moverse a los seres humanos a cambiar sus acciones si tienen esperanza, y solo pueden tener esperanza si tienen visión, y solo pueden tener visión si se le muestran alternativas, ¿no? Este es el gran reto al día de hoy, ¿no? Ser capaces de mostrar esas alternativas, pero no ya desde el discurso meramente político, sino desde las herramientas del deseo que tienen mucho más que ver con los relatos, ¿no? Y con la ficción. Decálogo para un futuro posible y deseable, y ya trataré de ser lo más breve posible porque me queda poco tiempo, ¿no? La primera gran idea es que hay que decrecer en la esfera material y energética. Lo queramos o no lo queramos, eso va a suceder, el decrecimiento es un hecho y simplemente debemos decidir si lo dejamos al arbitrio del caos y de los grandes poderes amenazando, digamos, la supervivencia de todo el resto, o si somos capaces de hacerlo desde la madurez y desde la armonía y desde cierta justicia social, ¿no? Y esto se define muy bien, esta idea de qué es lo primero que hay que hacer, con este proverbio chino que dice: lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar. Es decir, lo primero que hay que hacer es dejar de producir y consumir y de alimentar ese imaginario de insatisfacción permanente que nos lleva a ello, ¿no? Muestro una viñeta como un poco burlándome con el mismo lenguaje de la publicidad sobre el decrecimiento, ¿no? Hablando como si fuera un producto, ¿no? Pero es evidente que el decrecimiento es un hecho inevitable que ya se está manifestando, impuesto por los límites mismos del planeta que nos acoge, y dicho proceso va a ocurrir tanto si lo abordamos de manera voluntaria como si lo dejamos al caos y al azar, ¿no? Por tanto, es necesario decrecer globalmente en el uso de la energía, en el trasiego de materiales y en el desplazamiento de personas, y esto deberíamos hacerlo de un modo ordenado y voluntario, ¿no? Y aprender a vivir es lo que se llama en términos energéticos del sol actual, es decir, no de las energías de los hidrocarburos y de las energías almacenadas durante miles de años, sino
de lo que podemos extraer de la energía solar, de los movimientos de las mareas, de la energía hidráulica, del viento, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo punto habla de los nuevos y viejos modos de vida más sencillos, locales y descentralizados. Es decir, tenemos que asumir que vamos a vivir que para que se cumpliera esa máxima de equilibrio planetario, equilibrio humano, de la teoría del donut, deberíamos de volver a una escala local más sencilla, más descentralizada, etc. Eso haría posible probablemente una democracia local, porque las democracias estamos viendo que a gran escala no funcionan, y luego efectivamente una reducción muy importante de los consumos, lo cual va a llevar otra vez a relocalizar la economía. Bueno, pues en otra escala. Hay algo que es muy importante, yo por eso esta viñeta que os muestro, que se llama Saludos desde el futuro, y que habla, es una persona que está fantaseando, bueno, soy yo fantaseando con que yo mismo estoy en el futuro dentro de 100 años y hablo de cómo ha cambiado todo, ¿no? A lo mejor podéis detener el vídeo y verla, porque es verdad que tiene mucho texto, pero bueno, básicamente habla de un cambio de paradigma. Yo un día simplemente me puse a imaginar qué me gustaría a mí, cómo me gustaría a mí vivir, que fuera el mundo a lo mejor dentro de 100 años, y efectivamente habla de un mundo en que ya no es un mundo globalizado como el actual, pero que sigue habiendo interacción entre la gente gracias a un internet diferente. Bueno, aquí es donde tenemos que hacer el esfuerzo de imaginación todo el mundo, ¿no? Pero hay una cosa que es clara de manera objetiva, ¿no? Frente a la idea esta futurista del futuro, el futuro real, si conseguimos llegar a un futuro real y en equilibrio, no va a ser futurista. No va a haber robots por todos lados ni naves espaciales. Va a ser un futuro que quizá nos recuerde más a unos niveles como podía haber en los años 60 o 70 en Europa, por ejemplo, que son unos niveles más que aceptables comparado con todo el resto de la historia de la humanidad, y tampoco supone tantos pasos atrás con respecto a donde estamos a día de hoy, ¿no? Sobre este punto resumiría con una frase de Ivan Illich que dice: el hombre reencontrará la alegría de la sobriedad y de la austeridad, reaprendiendo a depender del otro en vez de convertirse en esclavo de la energía, la tecnología y la burocracia todopoderosa. Bueno, la siguiente idea es que una de las cosas fundamentales a la que deberíamos dedicar gran parte de nuestra energía vital, aparte de haber deconstruido el mundo, es a mantener y recuperar la biodiversidad perdida. Es decir, lo cual creo que nos daría, como en lo de la lucha de la pandemia, como una fuerza y una unidad para estar entre todos con un proyecto muy ilusionante, tratando de revertir todos los destrozos que se han hecho durante el último siglo o algo así, ¿no? Y sobre todo durante las últimas 5 o 6 décadas. Y para eso debemos de cambiar. Bueno, pongo otra viñeta que se llama Los amantes del progreso de verdad, que es justo cambiando, habla de que son justo los que van en avión. Dice la niña: mira qué atrasados, mamá, todavía van en avión, ¿no? Esta idea, darle la vuelta un poco a esta idea, a este vector lineal y unidireccional del progreso, ¿no? Y básicamente en estos esfuerzos de recuperar no solo la biodiversidad, sino la ideodiversidad, o sea, recuperar un montón de tradiciones y de culturas que hemos desdeñado desde el colonialismo occidental y que probablemente hemos perdido conocimientos ancestrales de muchísimo valor, ¿no? Y también da para pensar qué pasaría si por una vez en la vida todos los humanos empleáramos toda nuestra energía e ingenio en cuidar de este planeta y de todas las potencialidades que tenemos cada uno de nosotros, en lugar de ejercer como capataces, ¿no? de todo esto, ¿no? Pongo una viñeta de cómo se podría conquistar el espacio de manera mucho más lenta, pero a base de agua y de paciencia y de crecimiento vegetal. Bueno, son ideas así un poco en broma, ¿no? Pero me parecen interesantes, ¿no? Son maneras un poco de ir rompiendo el hielo, ¿no?
El cuarto punto habla de la equidad social y de la comunidad. Es decir, no es imaginable hacer este cambio sin tener en cuenta a todos, ¿no? Es decir, aquí hay un texto que dice los orangutanes, los biafreños, los secuoyas gigantes y los brasileños depauperados son indistintamente sacrificados para que los ricos cenen caviar o la clase media pueda ver el partido de fútbol televisado en una sala con aire acondicionado. Una frase de Jan Nichols, bastante dura, pero que define un poco esta idea de que los destinos están unidos, ¿no? Y que por tanto para hacer las cosas bien tenemos que estar todos un poco en igualdad de condiciones, ¿no? Eso es fundamental. El quinto punto habla de una idea que se está hablando mucho desde el ecofeminismo, que es esta idea de colocar la vida en el centro, es decir, en el centro de nuestras sociedades actualmente está el mantra de la economía y del eterno crecimiento, ¿no? Bueno, pero nunca están las necesidades humanas, ni la vida humana, ni la vida de la Tierra, de la biosfera, del planeta Gaia, ¿no? Que es casi un ser vivo en sí mismo, ¿no? Y del cual formamos parte. Entonces un poco necesitamos darle también la vuelta a eso, ¿no? Y quitar del centro ese abstracto del valor económico y colocar la vida, ¿no? Que es lo único que realmente debería de interesarnos, ¿no? Y eso significa poner como prioridad la resolución de las necesidades básicas de todos los seres humanos y el cuidado de la vida en sus diferentes manifestaciones. Y aquí muestro algunas viñetas que he hecho durante el comienzo de la pandemia y durante el confinamiento, en los que trataba de contrastar para que nos diéramos cuenta de qué trabajo se está remunerando mucho la sociedad y sin embargo cuáles son los peor remunerados y sin embargo, como hemos podido ver muy claramente, son los más necesarios, ¿no? Y en esta pandemia, digamos, se está poniendo muy en evidencia que nos necesitamos y que la competitividad esta que emana desde el sistema y que se dice que es nuestro ADN, realmente no nos sirve de nada cuando llegamos a circunstancias problemáticas, ¿no? Muestro algunas viñetas del atolladero y de cómo nos ha puesto contra las cuerdas la pandemia y bueno, pero de cómo nos puede servir también como crisis o como oportunidad para reconstruir y replantearnos los modelos, ¿no? El sexto es muy difícil, lo reconozco, le hemos titulado Adiós a los hábitos capitalistas y aquí hablamos casi de una adicción y de una superación de una adicción, ¿no? Hablo de una frase de una economista española, Maya Pérez Orozco, muy expresada así de un modo muy sencillo pero muy directo, ¿no? Y dice, este debate sobre qué es el vivir bien pasa en primera instancia por un proceso de desintoxicación personal, porque el capitalismo es droga pura y nos tiene enganchados y enganchadas, está incrustado en nuestra piel, ¿no? Bueno, y esta otra frase de John Stuart Mill que dice, si no se vive como se piensa, se acaba pensando como se vive. Exactamente, el capitalismo nos ha llevado a actuar un poco a contrapelo de lo que nosotros sentimos, pero al final nos va transformando, nos ha ido colonizando, ¿no? Entonces hay que hacer una decolonización personal, ¿no? También lo ilustro con una viñeta que habla de una reunión de capitalistas anónimos, ¿no? Como los alcohólicos anónimos. Pues quizá habría que empezar a hacer algo así, ¿no? Todos nos reconocemos ahí y todos podemos apoyarnos en este proceso de desenganche, ¿no? Y concretamente las nuevas tecnologías a día de hoy son un pico de adicción, además deliberadamente desarrollado así por las empresas que lo están haciendo y por tanto es un reto más, digamos, pero este es un reto que debemos de hacer muy desde lo personal, ¿no? Este va a ser sin duda uno de los puntos más retadores y al mismo tiempo más estimulantes, ¿no? Porque es verdad que somos animales de costumbres y cambiar las costumbres cuestan, ¿no? Pero creo que si nos ayudáramos entre todos sería mucho más fácil, ¿no? Si nos apoyáramos, ¿no? Y muestro esta imagen que también si podéis, creo que si podéis detenerla, esta encuesta definitiva, creo que puede ser interesante también para reflexionar, ¿no? Pero sigo ya por falta de tiempo.
El número 7 habla de que debemos alumbrar unas relaciones humanas ecofeministas, en las que tener en cuenta la vida y tener en cuenta la igualdad va a ser absolutamente fundamental, ¿no? Aquí os muestro una viñeta que hice para un disco de Nacho Vegas, pero que yo la llamaba La muerte del patriarcado. Otra viñeta que también habla un poco sobre lo que nos cuesta a los hombres, ¿no? Admitir las cosas, ¿no? Y también otra en la que hablamos, frente a esa idea de la liberación de la mujer de los años 60, pues quizá ahora ha llegado el momento de la liberación del hombre, ¿no? Que también para los hombres es una losa ser hombres, ¿no? Creo que todos o muchos podríamos estar de acuerdo en eso, ¿no? Y efectivamente creo que en este nuevo modo de vida pues asistiremos al surgimiento de nuevos paradigmas identitarios que a lo mejor se salen de este binomio hombre y mujer que se ha ido construyendo culturalmente, puesto que es verdad que ya sabemos que no existe un estado natural del ser humano, sino infinitas variantes que podemos ir modelando según lo requiera nuestra propia inquietud y necesidad, ¿no? Y en este punto es muy recomendable aplicar en nuestras creaciones el test de Alison Bechdel, de la dibujante norteamericana de cómics, en el que dice que para que una obra pase, digamos, el filtro de ser igualitaria, ¿no? Debe de cumplir tres sencillos características, que son: una, que aparezcan al menos dos personajes femeninos; dos, que ambas mujeres deben de tener nombre; y tres, que estos personajes se hablen la una a la otra, y que esta conversación trate de algo distinto a un hombre o a su padre, a su marido, a lo que sea, sino que sea un asunto entre ellos. Fijaos qué nivel tan básico y cómo probablemente el 80% de las creaciones actuales no llega a pasar este test de Bechdel, ¿no? Y ya por último, punto 8, bueno, quedan 3 puntos más. Frente a esa limitación que hemos puesto del crecimiento, ¿no? Hoy hemos hablado del decrecimiento en la esfera energética y material, sin embargo planteamos un crecimiento ilimitado de lo inmaterial, ¿no? Hay una frase de Lewis Mumford que dice: hasta la más humilde mente humana abarca y transfigura en un solo día más experiencia consciente de la que todo nuestro sistema solar ha podido abarcar en los 3 primeros miles de millones de años anteriores a la aparición de la vida. Es decir, cada ser humano es un milagro de la conciencia, es un vórtice, como un balcón desde el que la vida se asoma al universo, ¿no? Entonces tenemos que sacar partido y valor de eso, ¿no? La moderación en los usos materiales no implica en ningún caso un empobrecimiento generalizado, sino más bien todo lo contrario. O sea, va a florecer lo que es inmaterial: la cultura, la creatividad, el conocimiento, las relaciones interpersonales, la cohesión comunitaria. O sea, resulta muy lastimoso y muy triste pensar en cómo en la actualidad estamos todo el rato haciendo cosas a contrapelo y no aprovechando nuestro potencial, e imaginar por una vez cómo podría ser la sociedad si todos sacáramos lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Eso también me parece que es un marco muy fértil con el que ensoñar y imaginar, ¿no? Y luego en el punto 9 hablamos de una nueva espiritualidad que no se puede hacer premeditadamente, pero de algún modo va a ir surgiendo como una especie de mezcla de ritos arcaicos y de conocimientos ancestrales que siguen siendo fundamentales y cruciales, y de cosas nuevas que podamos ir alumbrando desde la ciencia o de nuestra nueva sensibilidad, la sensibilidad actual, ¿no? Pero está claro que la comprensión de los ciclos naturales a escala tanto local como planetaria, y de lo que es la Tierra como organismo conjunto, la teoría Gaia, todo esto va a ir perfilando un nuevo sentir espiritual, ¿no? Que no tiene por qué, que no tiene que ver con las religiones ni con las ortodoxias, sino con una cosa más emancipatoria, ¿no? Y en ese sentido creo que una frase de un libro tan antiguo como el Tao Te Ching de Lao Tse, pero a la vez tan
tan clarividente, pues puede iluminarnos, ¿no? Dice, solo a aquel que sienta el mundo como siente su propio cuerpo, se le puede confiar el mundo, ¿no? Muestro aquí algunas imágenes que hablan de esta idea de espiritualidad, ¿no? Ligada a la tierra y a nuestra conciencia de lo que somos, ¿no? Y dónde estamos. Y luego, por último, hablar de la libertad de pensamiento e imaginación, ¿no? Como dice Jorge Reichmann, a lo largo de la historia de la humanidad el arte siempre ha hecho propuestas de sentido a la existencia humana y ahora necesitamos cambiar radicalmente el sentido de nuestra existencia. Y como decía Arthur Rimbaud, el poeta definirá la cantidad de lo desconocido que se despierta en su época en el alma universal. Bueno, pues es verdad que ahora los creadores, los poetas, todos, que somos todos en realidad, porque todos tenemos ese talento, debemos poner un esfuerzo colectivo por alumbrar algo que todos podamos reconocer y con lo que todos podamos sentirnos ilusionados, ¿no? Entiendo que muchas de las cosas que estamos aquí hablando podrían parecer naif o muy a contrapelo de muchas ideas que se han ido asimilando como inapelables en nuestros constructos mentales actuales, pero creo que o somos capaces de salir de ellos y darnos cuenta de que esos constructos también son arbitrarios y por tanto podemos crear unos nuevos, o va a ser complicado revertir esta situación, ¿no? Y debemos de darnos cuenta de que no hay un planeta B, solo hay este planeta, solo hay esta vida, esta vida es única para todos nosotros que compartimos este momento actual y está en nuestra mano el poder hacer, al menos poder empezar a trazar caminos, pistas, atajos que nos conduzcan a ese otro lugar en donde sí querríamos vivir todos juntos, ¿no? Espero que haya sido de vuestro interés un poco y me hubiera encantado poder interactuar con todos, porque sé que, bueno, que puede que haya temas aquí que sean polémicos o que sean interesantes o que realmente podríamos enriquecer todos juntos, pero bueno, a lo mejor ya pronto habrá otra ocasión para hacer esos foros, ¿no? Hasta entonces, un abrazo para todos, mucha suerte y muchas gracias.